Seguimos hablando del dólar en línea, el economista Alfredo Blanco. ¿Cómo le va, Alfredo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, queríamos escuchar su mirada acerca de lo que está pasando con esta escalada del dólar que viene desde la semana pasada como una tromba sin freno. ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que piensa de esto? Bueno, en realidad, digamos, hay como dos cuestiones. Una cuestión que es más de fondo, que es la fragilidad macroeconómica que tiene la Argentina, que genera expectativas muy, digamos, negativas. Eso por un lado. Y que explica, digamos, se refleja todo eso, por ejemplo, en la gran inestabilidad que hay en el nivel general de precios, ¿no es cierto?, en la inflación. Hemos entrado a un régimen de alta inflación, que es una cosa peligrosa. Pero de estos últimos sucesos, yo creo, tienen además que ver con un tema que, bueno, el gobierno no ha podido resolver, que son ciertas tensiones y contradicciones internas en la propia alianza que gobierna, digamos. Entonces, es muy difícil que la política económica no sufra embates y problemas si desde el mismo campo del gobierno hay críticas tan severas. Hay veces que las críticas de los propios aliados, digamos, del gobierno son más severas que incluso que la oposición. Entonces esto da lugar, cuando hay una crisis en la superestructura política, es muy peligroso, porque eso, si ustedes analizan situaciones en que ha habido o fogonazos inflacionarios o caminos en que la inflación se ha especializado, si ustedes piensan en el año 75, cuando era presidenta la señora de Perón, y se produjo el Rodrigazo, bueno, había una situación política, el gobierno estaba en una situación política muy complicada. Si uno piensa en la salida, en el final del gobierno de Alfonsín, es una situación en la cual también políticamente el gobierno había perdido mucho volumen, y bueno, y me parece que, bueno, estas últimas semanas se ha exacerbado esas disputas internas. Bueno, han terminado con el anuncio del presidente diciendo que no iba a ir por la reelección, y todo eso hace muy difícil la política económica, pero muy difícil. Entonces, a eso hay que sumarle, obviamente, los problemas macroeconómicos de fondo, los problemas que no han dependido, digamos, de Argentina, como es el problema de la sequía, y bueno, eso nos presenta un panorama en el cual yo personalmente creo que al gobierno se le hace casi imposible plantear lo que algunos piden, que es un programa de estabilización, porque no puede, porque las expectativas son muy negativas. Si uno mira el relevamiento de expectativas del Banco Central, ve que nadie piensa que la inflación vaya a ser menos de 100, y bueno, eso además, a medida que van pasando las semanas y nos vamos a ir acercando al proceso electoral, cada vez los ruidos políticos son más fuertes. Estamos en una situación bien complicada que yo diría debería llamar a la responsabilidad, no solo del gobierno, no solo de los miembros del gobierno que lo critican, sino también de la oposición. Blanco, ¿cómo le va? Pensaba yo le saluda. Buen día, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien. Usted lo señalaba al principio de su primera respuesta, el tema de las expectativas y todo lo que tiene que ver en la economía, ¿no? Digo, y las expectativas por ahí del mercado, de sus agentes económicos, es de que finalmente en algún momento va a venir la devaluación. Más temprano que tarde se nos cortó el teléfono. Justo. Lo que llegó no fue hacerme la mía la pregunta? Era dura la pregunta. ¿Vos me vas a contestar? Era difícil. Si vos me vas a contestar, yo sé lo que tengo que hacer después. Bueno, vamos a hablar otra vez con... Dale, en un ratito retomamos esa comunicación. Ahora sí, retomamos la conversación que teníamos con Alfredo Blanco. Sí. ¿Alfredo está allí? Sí, ahí justo está. Me estaba por preguntar, Sí, Mario, antes claro. de corto. O sea, no me escuchó nada de la pregunta. No. Listo, está Vamos perfecto. de cero igual. Me engancho con algo que usted decía al principio de su primera respuesta, que era el tema de las expectativas y lo que tiene que ver en la economía. Y yo decía que buena parte del mercado y también sus agentes económicos descuentan que a la larga o a la corta va a haber devaluación. ¿Usted cree que efectivamente ese va a ser el camino final que este gobierno o el que sigue van a tener que tomar? Bueno, yo creo que en algún momento va a haber algún ajuste, pero en realidad el gobierno, eso, bueno, obviamente es algo que no puede anunciar. Si mañana saliera el ministro y dijera, miren, creo que tengo el tipo de cambio atrasado,
bueno, la gente sale corriendo a tomar cobertura. Pero lo que sucede es que yo personalmente creo que el gobierno no está en condiciones de decir liberemos el tipo de cambio o cosas por el estilo. Ahora, lo que también es cierto, cuando uno mide el valor del dólar y hablemos del tipo de cambio oficial, uno advierte y dice, ahí hay un atraso cambiario. Ahora, es difícil pensar que se pueda llevar al nivel de lo que están los dólares, llamémosle libre al contado con liqui o al MEP, o al mismo dólar blue. Es difícil pensar eso porque el impacto sobre el nivel general de precios de eso es muy fuerte. Entonces, lo que sería necesario, a partir de tener cierto volumen político, hay que quebrar la expectativa de que hay una devaluación en puerta, en primer lugar. Eso es muy difícil porque las críticas a la política cambiaria sugieren de que el tipo de cambio va a haber que corregirlo. Es muy difícil, por eso digo que este gobierno no creo que pueda hacerlo. Pero el próximo gobierno, y sea del signo político que sea, va a tener que plantear un programa que sea muy consistente en lo fiscal, lo monetario y lo cambiario, y un programa integral, digamos, ¿no es cierto? Este gobierno ha ido tomando medidas, todos los días hay una medida, pero se nota que son improvisaciones, se va gastando los instrumentos. El caso más típico es lo que ha pasado con las reservas, digamos. Sacaron el plan soja 1, sacaron el plan soja 2, tenemos ahora este nuevo plan que da menos resultado, obviamente, porque darle un tipo de cambio especial a los exportadores de soja hace muchas cosas menos aumentar la cantidad de soja. Entonces llega un momento que lo que me liquidan hoy no me lo pueden liquidar mañana, obviamente, ¿no? Entonces, digo, yo creo que en algún momento va a haber un ajuste en el tipo de cambio. Si me preguntan, bajo el supuesto de que el gobierno que lo haga tenga, digamos, respaldo político, si me dijeran cómo sería eso, mi impresión personal es que lo primero que tendrían que hacer es desdoblar bien el mercado cambiario de manera correcta, antes de tender rápidamente al tipo de cambio único. Ahora tenemos tantos tipos de cambio que en realidad uno no sabe cuántos son, pero me parece que vamos a seguir. Argentina no está en condiciones de decir liberemos el tipo de cambio alegremente, porque habría problemas, creo yo, muy serios a nivel de la inflación y su correlato, que es cómo golpea eso a los sectores más vulnerables. Usted me recordaba el caso del Rodrigazo de junio del 75, recordaba la hiper de Alfonsín, nos tenemos que acordar también de la hiper de Born, de cuando Born estaba en el gobierno a través del ministro de Economía, con Rapanelli, con Menem, y el plan Bonex. Digo, ¿estamos muy lejos de eso? Yo creo que hay algunas circunstancias que son diferentes, creo yo. Pero que el gobierno tiene que caminar con mucho cuidado, porque insisto, si hubiera una crisis política, inmediatamente la reacción es que, todo el esquema económico se desbarajusta definitivamente. Entonces tiene que ir con cierto cuidado. No soy, ustedes me conocen, no soy de los que dicen los días viernes de que el lunes viene el apocalipsis, que es una cosa bastante frecuente en la profesión, que a veces uno lo ve en televisión, sobre todo algunos colegas de Gonzalo. Ahora, tampoco es admisible que funcionarios importantes del gobierno digan, mire, yo caminé por Corrientes, está lleno de gente, está claro. Una crisis. Es decir, a mí me parece primero que hay que las personas importantes que están en el gobierno o que son personas importantes de la oposición tienen que tener una dosis de prudencia, porque estamos en una situación muy delicada y en eso de a lo mejor de aparecer con un título en los medios, se olvida que la crisis económica en realidad castiga personas. No es que tengamos 40% de población y lo naturalicemos, que esté pobre. Es decir, esa gente que sufre terriblemente y el gobierno y los que tienen influencia sobre la forma en que la sociedad espera vivir en el futuro tienen que ser prudentes. ¿Cómo llegamos a diciembre? Bueno, yo una vez me parece que una vez conversamos, Mario, yo hice una figura que la voy a repetir ahora. El gobierno dice, tenemos que llegar con esta nave al puerto. El puerto es llegar a las elecciones, ¿no es cierto? Cuando la nave estaba escorada, digamos, dice, busquemos un capitán, lo buscaron más dice, empecemos, salgamos para allá. En realidad el barco tiene las velas
todas desflecadas. Pero lo más grave es que dentro, digamos, el capitán, supongamos que sea Massa ahora o el presidente Fernández, el problema que tiene es que dentro de la tripulación tiene gente que dice, no, vayamos para otro lado. Luego el capitán da una orden y dice, subamos las velas, otro dice, no, bajemos las velas. Es muy difícil que así, pero bueno, van a intentar llegar. Yo creo que el gobierno todavía tiene instrumentos de política económica para intentar llegar con esa nave desflecada. Ahora, los marinos dicen de que no hay viento en popa si no se conoce el puerto de destino. Y a mí me parece que hay algo de desorientación en el gobierno y hay mucha disputa interna, ¿no es cierto? Y eso pero además problemas. Me parece que usted ha dado una clave en la frase que usted acaba de decir. El capitán de la nave, y dijo, supongamos que sea Massa o Fernández. ¿Cómo es? O Massa o Fernández. Tiene que ser uno, no puede haber dos capitanes. Exactamente. Y acá da la impresión que hay dos capitanes, pero que además en el puente de la nave hay una capitana, digamos. No es Evita Capitana. Sí, no es Evita Capitana. Capitana que los reta o que toma también decisiones, porque tiene un peso político muy importante, la vicepresidenta. Entonces eso complica enormemente. De todos modos, yo creo que no hay que subestimar el poder que tiene el Estado en la Argentina para tratar de disciplinar conductas privadas. Entonces, bueno, cuando a mí me preguntan de esto que pasó en los últimos días con los dólares de la bolsa, yo la verdad tengo alguna duda de por qué no fueron capaces de, si es que querían, de quitar un poco de ruido haciendo uso del mecanismo de los bonos, sinceramente, porque la decisión de vender bonos, más allá que se discuta si es bueno o malo, el stock de bonos que tiene el sector público, en particular el ANSES, es varias veces el stock de bonos que se opera diariamente, o sea que hay un poder de fuego ahí. No sé por qué, obviamente es fácil decirlo a la distancia, pero da la impresión en algún momento que hubiera como mala praxis para controlar el mercado cambiario. Un consejo para el que lo está escuchando, tenga mucho, tenga poco, tenga casi nada, ¿qué hace con la plata? Tengo $10 en el bolsillo, ¿los reviento o me los guardo? Bueno, eso normalmente depende de dos cosas, digamos, ¿no? Del tiempo que uno va a tenerlo, no lo va a necesitar, digamos, Por eso es que hay una cultura de ahorrar en moneda extranjera tan fuerte en la Argentina, porque el que puede ahorrar dice, bueno, a lo mejor este mes pierdo contra la inflación. Pero es una frase muy común, es decir, pero a largo plazo siempre me va bien. Eso en realidad no es cierto, pero lo que sucede es que eso le da mucha seguridad a la persona que toma la decisión, ¿no es cierto? Y se le queda tranquilo con eso. Pero hoy, personalmente, yo creo que para el pequeño ahorrista salir corriendo a la calle San Martín para comprarle a alguien $1 es altamente probable que no sea un buen momento. Bien. Es altamente probable que quizás, si no lo va a usar durante 90 días, quizás le convenga tomar un plazo fijo UVA, por ejemplo. Está clarísimo. Claro. Alfredo, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego, era el economista cordobés Alfredo Blanco.